Muy bien, entonces regresamos y el último material para la realización de su trabajo final, pues es la Declaración de los Derechos de la Infancia comentados por Mafalda. Seguramente ubican a Mafalda, el trabajo más importante de Quino, ¿no? Y se caracteriza obviamente por ser una niña. Por ejemplo, tenemos el derecho, la Declaración de los Derechos de la Infancia, y el primero dice que los niños tienen derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Y luego hay un comentario referente a alguna de las situaciones que se pueden analizar con Mafalda. Que dice, y del signo del zodiaco se olvidaron, claro, ahora resulta que un cualquiera nacido en Leo se creerá igual a quienes vimos la luz en Aries. O sea, todos somos iguales sin importar la raza, la religión o nacionalidad, y luego a veces nos separamos por otras cosas, ¿no? O se juntan en el recreo las que les gustan los BTS y las que odian a los BTS en otro lado. Tenemos otro, bueno, sobre ser física, mental y socialmente sanos y libres. Y luego tenemos el contraste en la caricatura de Mafalda de cómo a todos los niños, por ejemplo, en una escuela, deben de tener todos un peinado parecido, unos tenis similares, no pueden ser de otro color, ¿no? En los uniformes también. ¿Dónde estará la libertad? Sí, tenemos que ceñirnos a esas reglas, es lo que cuestiona Mafalda en este apartado. Número 3, tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad, y ahí está el niño, yo quería llamarme Batman, y además ser suizo. Y atención médica, caricatura de Mafalda. Y así lo mismo, van a encontrar con los otros derechos, ¿no? Derecho a educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente disminuidos. Y la caricatura pues trata sobre una mamá que quiere tanto a los niños discapacitados que no los quiere ver, básicamente es eso. Derecho a comprensión y amor por parte. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro, lo que les mencionaba en los accidentes, las mujeres y los niños son los primeros en salvaguardarse. Derecho a ser protegido contra el abandono, analizar, fomente, listo, este sería el material. Estos 3 recursos entonces van embonados a esa idea, que les pueda dar una orientación sobre qué material didáctico poder realizar. Hagan algo que se les facilite, ¿sí? Un video, un tríptico, un cartel, una presentación en PowerPoint. En caso de que vayan a hacer video, recuerden que lo recomendable es que me suban el enlace donde está alojado ese video. No a todos se les da la facilidad de estar en la computadora haciendo material didáctico. Quizás lo más factible puede ser en algunos casos elaborar el video. Se avientan con su cuenta institucional de Gmail, tienen a fuerzas una cuenta en YouTube. También pueden tener ustedes Facebook o a lo mejor tienen una cuenta en TikTok, pues pueden aventarse su material ahí. Yo voy a hablar sobre los derechos de los niños y hacen un TikTok sobre los derechos de los niños. Y listo, ese es su material didáctico. Ahí pueden incluir de fondo música de grupo firme o lo que quieran para hacer más atractivo su TikTok sin ningún problema. Lo que quieran analizar. No sé si aprovechando que estamos en este punto de la clase, tengan alguna duda sobre su proyecto el próximo domingo. Si tienen dudas pueden comentarlas ahorita. O todo está bien. Profe, puede ser de cualquier tema que nos mandó, ¿verdad? Sí, exactamente. Revisen el programa del curso que está al inicio y ahí vean los programas de las 2 primeras unidades. Cualquier tema que les llame la atención de eso. Me llama la atención derechos humanos o me llama la atención ambientes de aprendizaje, género y ciudadanía, la condición de ciudadanía, cualquier cosa que quieran ustedes trabajar, sobre eso hacen su materia. Incluso de los temas de la unidad 2 que no hemos visto, porque apenas estamos empezando la segunda unidad, pero hay temas como educación para la paz, la discriminación, que no hemos alcanzado a trabajar tanto, también de esos temas. O sea, si pertenece a la segunda unidad y todavía no lo hemos visto, también ese lo pueden agregar. ¿Alguna otra duda sobre estos trabajos? No, profe. Muy bien, pasamos entonces. Estamos revisando ahora, ya vimos los videos,
como esta introducción a lo que es legal, lo que no es legal. Ya revisamos estos recursos de apoyo que espero que les demos. Otro documento que les subí, que dice recursos de apoyo para la semana 4, Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Aquí ya vimos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Nos faltan 2 archivitos a revisar. El último no lo vamos a ver, se los puse como recurso extra. Fíjense que dice recurso extra, el derecho a la educación y la educación en derechos humanos en el ámbito internacional. Lo que pasa es que es como la introducción al tema. O sea, hagan de cuenta que este documento, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que aquí dice que el derecho a la educación es algo que se ha logrado gracias a la UNESCO, a los acuerdos de la ONU, a tratados internacionales en los cuales todos los países que pertenecen a esos organismos deben ceñirse, quieran o no. Si pertenecen a la ONU, a la UNESCO y demás, pues necesitan a fuerzas seguir esas leyes, porque es lo que está ahí planteado, aunque no les parezca. Entonces, eso de que la educación en México es obligatoria, laica y gratuita, no es porque el gobierno mexicano sea muy bueno, sino porque el gobierno mexicano está ceñido a ciertas normas internacionales y necesita cumplir con lo mismo que están cumpliendo otros países. Es básicamente lo que dice ese documento. Entonces, nosotros nos vamos a centrar más bien en México. ¿Qué pasa en México? Tenemos 2 documentos a revisar. El primero son las bases, que es este Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Lo vamos a ver medio rapidito, en algunos apartados y otros no. Yo ya lo leí completo, lo pueden leer ustedes completo si les interesa, pero no es necesario que revisemos todo para la clase. En primer lugar, porque si fijan, el documento no es tan reciente. Qué curioso. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos se hizo en el 2006 y parece ser que no ha tenido muchos acuerdos vigentes. Eso sí se ha actualizado un poco. Entonces, este documento, pues aquí está mismo desde la introducción. O sea, se toma porque la UNESCO considera de gran importancia vigorizar la participación ciudadana. Responde a cuestiones internacionales. Para todos, y para yo poder exigir es necesario que los conozca. Si yo no conozco mis derechos, no los puedo exigir. De ahí parte un poco la idea de que nosotros dentro de la escuela debamos enseñar a los alumnos sus derechos para que los conozcan y después sean capaces de exigirlos o de darse cuenta que se están transgrediendo en alguna situación. Para esto surge un Comité Nacional de Derechos Humanos que se va a encargar de velar todo esto. Y está dividido en apartados. Esto sí lo vamos a revisar en educación básica. Cómo se maneja en educación superior, cómo se maneja en educación no formal e informal. Para funcionarios públicos, esa no la revisamos. Y para medios de comunicación, solamente la vamos a ver de pasadita, porque no nos compete. No están estudiando ustedes la licenciatura en comunicación, por ejemplo, y están estudiando periodismo. Igual, vamos a comentar maneras en las que se pueden violar estos derechos, que no se lleven a cabo. Si ustedes se acuerdan, tienen algún caso o quieren compartir una experiencia, me pueden interrumpir tantas veces consideren necesario. Empezamos con los derechos, la educación en derechos humanos en educación básica, que sabemos que compete a preescolar, primaria, educación en estos niveles. Y por lo tanto se deben de llevar a cabo las medidas necesarias para integrar la educación en derechos humanos. Algo importante que se menciona aquí es que no debería de ser un tema extra del currículo. O sea, la educación en derechos humanos no tendría por qué ser un apartadito de una clase y se acabó, sino que tendría que ser algo que se maneje de alguna manera a lo largo del educativo. Es lo que ciertos temas que se llevan a cabo. Garantizar el derecho, no vamos a detenernos en todos porque son muchísimos. Ustedes lo pueden revisar con calma si les parece, ya más adelante. Se garantiza el derecho a la educación básica, eso es lo primero. Se garantiza en cuanto a que tengan acceso a la educación básica. Y aquí podemos cuestionarnos, profe, ¿cuántas zonas del país hay en donde ni siquiera tienen acceso a un preescolar, a una primaria o a una secundaria, porque la más próxima, la escuela, o qué acceso a la educación se tendría en escuelas en donde no tienen agua, no tienen luz, no tienen lo mínimo de infraestructura, ni siquiera tienen techo las escuelas, ¿no? Se debería de garantizar también el derecho a educación básica en cuanto a que esta educación sea de calidad. ¿Y qué educación de calidad pudimos ofrecer durante la pandemia? En escuelas en donde no había recursos y de todos modos los tuvimos que mandar a su casa. ¿Cómo contactábamos a esos alumnos? ¿Qué estrategias se llevaron a cabo? Permanencia en la escuela también es un tema importantísimo. Los niños entran a la primaria, pero no todos los niños terminan la primaria.
y no hay una especie de seguimiento de programas que nos estén diciendo qué pasa con esos alumnos que no lograron permanecer en la escuela, por qué no terminaron cierto nivel educativo. Cuando han ido al banco, sea el banco que sea, manejen la tarjeta que manejen, seguramente les ha tocado en alguna ocasión que ponen su tarjeta en el banco, en el cajerito, y ahí les aparece casi al final que si quieren donar, ¿a poco no? Que si quieren donar para algún niño, muchas empresas, entre ellas bancos, tienen becas, fondos de apoyo para que es un grave problema en la educación y que creo que no se le ha dado nunca el tratamiento debido, porque más bien manejamos estadísticas. Tantos niños se egresaron de primaria, tantos niños se egresaron de secundaria, pero no nos preocupamos por los que se quedaron en el camino, ni tampoco hay muchas cosas como que en cuestión de permanencia, más allá de las becas, que en muchos casos son gracias a organismos privados, no públicos. El mismo gobierno debería de ofrecer becas suficientes y apoyos suficientes para que los niños terminen su educación básica, por lo menos. Y las becas sabemos que son contadas o son a veces condicionadas. Se te da la beca, pero debes de tener tal promedio, debes de cumplir con tales condiciones. Entonces es una beca un poco condicionada, ¿no? Bueno, el segundo punto hace referencia a la equidad para grupos con necesidades especiales. Aquí también, los niños con necesidades especiales se les debería de garantizar la permanencia, pero también el acceso. ¿Dónde están los semáforos sonoros, los señalamientos dentro de la institución educativa, los libros con braille, las capacitaciones a maestros en lenguaje de señas, en tratamiento a alumnos con autismo y todos los espectros que hay, en fin, ¿no? Muchas cosas podemos comentar aquí. La participación, se garantiza la participación de los alumnos, padres, madres de familia, miembros de la comunidad en políticas educativas. Por eso siempre hay como un comité de padres. En todas las escuelas hay una sociedad de padres que de alguna manera cuenta como participación, ¿no? Son los que están allí en la escuela de metichitos, llegan algunos, pero a final de cuentas cumplen una función importante de estar participando dentro de las tareas escolares. Intercambio de experiencias y de buenas prácticas en educación en derechos humanos. Eso lo llevan a cabo mucho en educación básica con los consejos que tienen cada mes, o incluso a veces tienen consejos entre escuelas, en donde comparten estas estrategias que ustedes utilizaron. También formación de docentes en materia de derechos humanos. Por ahí creo que Abby comentaba, ¿no? Que a veces tienen cursos de formación y que de derechos humanos, en donde ven todo este tipo de temáticas. Bueno, es parte de, así como debemos de actualizarnos en estrategias de innovación para matemáticas y para español, pues también en materia de derechos humanos. Pero no solamente es formarnos porque sí, sino también promocionar y difundir esta información. O sea, elaborar algo, que es más o menos lo que yo voy a hacer con ustedes. Ya conocen estos temas, ahora ayúdenme a difundir estos temas y por eso van a elaborar sus materiales didácticos. Qué padre que estos materiales en algún momento les sirvan para trabajo final, que se incluya ese material en alguna parte de su taller que van a elaborar, estaría muy bien. En educación sexual también es importante. Por aquí algo vi que me llamó mucho la atención. Fíjense que dice fortalecimiento de las propuestas educativas sobre conocimiento de derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo de la educación sexual a partir de preescolar. Ojo, aquí no dice que la educación sexual debe ser desde secundaria, ni desde quinto y sexto de primaria. Es muy claro este Plan Nacional de Derechos Humanos que la educación sexual se debe impartir desde educación preescolar. Ojo, aquí tenemos que puntualizar algo. A los niños se les debe de dar tanta información como quieran o necesiten acorde a su edad. De acuerdo a la edad que tengan, sus preguntas van a ser distintas y nosotros podemos orientar un poco al respecto, ¿no? Y aquí nos metemos en otras cuestiones que a veces la escuela sí nos pide o nos da libertad de hablar de educación sexual, pero algunos padres no están de acuerdo. Y eso sucede en todos los niveles educativos, ¿eh? Cuando yo trabajé en prepa, fueron una vez a darles una plática, fíjense, en prepa, estamos hablando ya de adolescentes tardíos, fueron a darles una plática sobre sexualidad
y una alumna dijo que por su religión ella estaba en contra de tener relaciones antes del matrimonio y no quería entrar, y los maestros le estaban obligando. Incluso el director fue a obligar a la alumna que eso le iba a servir para su vida. Ahí obviamente se está violando todos los derechos sabidos y por haber de la alumna. Y al final, como quieran y gusten, la obligaron y terminó yendo a la plática en contra de lo que ella creía, porque le servía la plática de educación sexual, y fue muy interesante esa plática porque les enseñaron desde cómo ponerse un condón. Me pareció muy curioso las parejitas que todos conocíamos, o sea, en la prepa siempre hay parejitas de compañeros, ¿no? Que terminan de noviazgos. Pasaron al frente a todas las parejitas y les dijeron que pusieran un condón, o obviamente a un plátano que llevaban ahí, o llevaban también dildos para utilizar. Ninguna pareja fue capaz de poner correctamente un condón. Y eso nos lleva a muchas cuestiones, ¿no? ¿Cuántas de esas parejas ya habían tenido relaciones sexuales, ya habían pasado por un montón de situaciones de intimidad y fueron incapaces de poner un condón? También ustedes van a criticar la dinámica, por supuesto que sí. ¿Cómo exhibes a los alumnos y los pasas enfrente de toda la escuela, hacer ese tipo de situaciones? No sé. Podemos comentar un montón de detalles que estuvieron bien o que estuvieron mal, pero son cosas que suceden en las charlas de educación sexual. Eso me tocó a mí como maestro, a mí como alumno de una escuela ultra religiosa. Mis pláticas de educación sexual eran más bien profesionistas que iban y nos dividían. Mujeres en un salón, hombres en otro salón. Fíjense cómo desde ahí ya va la concepción tan rígida. No podemos saber lo mismo de sexualidad. Las mujeres tienen que saber algo y los hombres tienen que saber otra cosa. Y la plática básicamente era así como que, muchachos, el matrimonio sabemos que es el momento idóneo para comenzar nuestra vida sexual. Básicamente todo el discurso iba orientado a eso. Obviamente les estoy hablando de hace 20 años, cuando yo estaba en prepa. Quizá las cosas ya han cambiado mucho y qué bueno. Educación ambiental es otro tema que se puede trabajar. Fortalecer y monitorar la educación ambiental desde la educación preescolar. A veces nos da risa esos videos de los niños pateando perritos o niños arrancando flores y cosas por el estilo, golpeando animales a diestra y siniestra. Eso no tiene nada de gracioso. El respeto a los animales y a la ecología es algo que debería estar presente, por supuesto lo dice aquí desde preescolar. No hay edad para eso. Vinculación con el contexto social y político de la situación de los derechos humanos en el país. O sea, no olvidarnos que a pesar de que estamos en una escuela muy chiquita, pues formamos parte de una macroestructura y necesitamos ceñirnos a ciertas reglas estatales y nacionales. Programas para combatir la violencia intrafamiliar y en el ámbito escolar, desarrollen programas y planes de educación en derechos humanos en el nivel municipal, en lo local. Educación, enseñanza de la educación no sexista, resolución de conflictos y educación no violenta. Aquí entra discriminación de género, inequidad, todo ese tipo de situaciones de intolerancia que se deberían de llevar a cabo. Por supuesto que el caso que yo les conté de lo que viví en prepa es una educación sexista sí o sí, o sea, desde el hecho de separar, mujeres se van a tal lado, hombres se van a tal lado, ahí ya estamos segregando, ¿no? Y luego yo me enteré por mis amigas que lo que a ellas les dieron en la plática de ese era como de, es que esta cuestión, al ratito la platicamos. Y le hacían preguntas mis compañeras sobre ciertos temas, no sé, de la menstruación o de cosas que tenían dudas, y así es, eso después, y que nunca vio ningún tema. O sea, fue la plática tan general, porque hasta eso, en la plática que nos dieron estaba una SOR presente. O sea, tenía que estar una religiosa ahí presente para ver que nos dieran ciertos temas y que no se hablaran de otros temas. Elaboración y producción de materiales pedagógicos, obviamente orientados a la educación en derechos humanos, fomento a las actividades y manifestaciones culturales de los jóvenes sobre sus derechos, políticas públicas para comunidades y pueblos indígenas, el monitoreo y seguimiento. Hay algo muy interesante, es que también se maneja lo de sistemas penitenciarios, o sea, los niños que están en el tutelar, por ejemplo.
adolescentes que están en el tutelar también deberían de tener acceso a ciertos programas o talleres referentes con sus derechos humanos, ¿no? Que los conozcan, que son estos que entran en conflicto con la ley. Y básicamente ya sería todo en cuanto a la educación básica. Después tenemos la educación en derechos humanos a nivel medio, superior y superior. ¿Dónde están ustedes? O donde estuvieron hace poquito en lo que corresponde a prepa. Aquí, ¿qué es? Bueno, no diferencia mucho en realidad. Fortalecer los derechos y garantías de los miembros de los institutos de educación superior. Fíjense que hay un error en el documento, porque aquí dice los institutos de educación superior, o sea, los IES, o sea, en masculino, los institutos de educación superior. Pero aquí ya lo marca en femenino, Defensoría de los Derechos Humanos en las IES, cuando debería ser los IES porque es institutos. Pero bueno, el lenguaje, el querer usar el lenguaje inclusivo en muchos contextos a veces hace que se cometan estos errores de que salen malos documentos. Se defienden los derechos humanos, se legitiman los derechos humanos a crear redes de creación de redes. Eso no estaba en educación básica. Obviamente por salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes que están pequeñitos, pues no vamos a pedirles redes sociales que usen WhatsApp ni nada por el estilo, pero a nivel medio superior y superior sí se presta a la creación de redes de maestros, de estudiantes y de cualquier personal que trabaje en la institución educativa a fin de promocionar o difundir los derechos humanos. Entonces, incluir los derechos humanos en el saber de cualquier disciplina. Esto es relevante porque a veces creemos que derechos humanos solamente le compete al maestro de formación cívica y ética y los demás maestros como que nos deslindamos. Como yo no doy cívica y ética, yo doy matemáticas, a mí qué me importa hablar de derechos humanos en mi materia, cuando en realidad debería de ser un trabajo transdisciplinar, ¿no? Realización y actualización de planes y programas de estudio, garantizar la formación en derechos humanos aquí está otra vez el error, debería ser en los institutos de educación superior encargados de formar docentes, como ustedes ahorita se preguntarán, ¿por qué estamos viendo este tema de derechos humanos si yo estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación? Bueno, porque es parte de lo que nos pide la legislación a nosotros como institución educativa, formarlos a ustedes como futuros maestros en conocimiento de estos temas, para que ustedes lo puedan llevar a cabo a la práctica en el trabajo que vayan a tener. Políticas de formación docente. Ay, perdón, me salí. Bueno, no me salí, me sacó esto. Ya casi terminamos, no, ya no los torno. Estamos viendo entonces cómo los derechos humanos van variando de una institución a otra. Así como las experiencias que yo les conté, por ejemplo, lo de educación sexual, ¿a ustedes les tocó otra situación distinta o parecida durante su vida, a lo mejor en secundaria, en prepa, que quieran compartirnos su experiencia de cómo se trataban esos temas o los maestros de plano se los brincaban? No, por ejemplo, yo no estudié la primaria en México Ajá. y esos temas se hablaban abiertamente, pero el tipo de educación que se da en Canadá es muy diferente a México. Sí hay Uh-huh. una apertura distinta en cuanto a sexualidad, religión y otro tipos de temas, pero entonces cuando yo ya llego aquí, porque también íbamos y veníamos, y cuando venía yo aquí me tocaba hacer algún tiempo de escuela en México, a mí se me hacían, no sé, como que yo decía algunas cosas, no, es que vimos que esto y lo otro y aquello, y casi me decían, no, no, cállate, cállate, no les hables de eso, porque aquí, en el tiempo que yo estuve en la primaria, se utilizaba que les daban el libro y le decían, esto te lo tiene que explicar tu papá y que te lo firme y mañana me lo traes porque te lo voy a revisar. Entonces, para mí fue muy diferente. Ajá, sí, fíjense qué cómodos, o sea, se deslinda la responsabilidad de la escuela, ¿no? Que te lo explique tu papá. Qué curioso. ¿Sí? Ok, muchas gracias.
¿Alguien más? Pues seguimos. Bueno, mientras seguimos y si no me interrumpe. Avi, pues. Sí, profe, se escucha medio cortado, pero a ver si me escucha. Ah, Sí, bueno, es que eso depende también. Yo difiero un poco de lo que dijo mi compañero, porque en la primaria a mí sí me dieron la materia de educación sexual, inclusive iban los del IMSS a darnos pláticas, y antes, no sé si mis compañeras que sí son de acá, que no son extranjeras, se acuerden de que había un programa que nos hacía, nos asignaba el seguro para ir a las pláticas. Y eso se iba registrando anteriormente lo que se llamaba carnet. Nuestras mamás tenían carnet y ahí se nos iba registrando las asistencias. A mí en mi adolescencia me tocó pues ir a esas pláticas donde totalmente abierto se hablaba de los temas dentro del seguro y en la escuela. Ciertamente, hablando de una educación privada, es un poquito más, pues, no, no apegada al principio de una educación laica, porque si bien es cierto la educación privada, pues o es de alguna de una parroquia, de algún instituto que no sea católico, pero sí se tiene un poquito más de rigor en esos temas y prefieren no tocarlos. También por la cultura de los padres, eso es una realidad. Entonces, y a veces se presta a malos entendidos también. Cuando un maestro no está capacitado, no tiene, o no, no tiene esa habilidad de hablar de estos temas, a veces es preferible que no los toque. ¿Por qué? Porque hay alumnos que te hacen cada pregunta y si tú no tienes conocimiento o dices algo contrario a lo que ellos conocen o les han dicho, pues ciertamente se te voltean las palabras o puede ser producto de un escándalo. Sin embargo, por ejemplo, a mí me tocó hablar de esto con las niñas de cuarto. Yo recurrí a una maestra porque, siendo realistas, no es por separar, pero hay cosas que como hombre uno no conoce en el aspecto femenino. Entonces le pedí a la maestra de biología que si me ayudaba a dar una charla, inclusive estuvieron los niños también ahí y no pasó nada. Yo pedí permiso con la directora y me dijo que sí, no había problema, solamente que se notificaba a los papás. Nosotros lo que hicimos fue notificar a los papás que tocaba un tema sobre esto, si daban permiso, adelante, y si no, pues no pasaba nada, la niña se podía retirar si también no se sentía a gusto. Pero fue algo que yo sí viví dentro de mi educación. y una pregunta, ¿y alguien no quiso estar o todos estuvieron? ¿Mande? ¿Todos estuvieron o alguien sí no quiso estar? No, todos estuvieron. De hecho, los papás inclusive felicitaron pues al colegio porque son temas que no se tocan comúnmente y que dijeron que ojalá también pudiera darse a los papás cómo acompañar a los hijos en estos temas. Claro, sí, eso es muy importante. Ajá. Por eso estamos viendo la cuestión como de la transversalidad, ¿no? El apoyo a la escuela para padres. Por mucho tiempo se dio escuela para padres y luego parece como que se dejó un poco de lado la escuela para padres, pero por supuesto que se presta a dar este tipo de temáticas, ¿no? Yo en algún momento di escuela para padres y sí me tocó hablarles de cómo llamar la atención de los hijos, de conducta. Hablamos de sexualidad, hablamos de comunicación, de ese tipo de temas. Y esos espacios, desgraciadamente, están mal utilizados, o a veces dan puras mamás o cosas por el estilo, ¿no? Se pierde un poco el objetivo. El Profe, hecho de que se haya invitado ahí a una maestra para dar ciertos temas está muy bien, sobre todo por el hecho de que los niños tuvieron la oportunidad de estar presentes. O sea, se da una plática con alguien que sabe, pero también los niños, los hombres, tienen derecho a estar ahí. Y por supuesto que es válido. Ah, sí, Avi, continúe. sí, de hecho, a veces desconocemos del tema de cómo son los procesos internos en institutos o en instituciones. Nos dejamos solamente guiar por lo que dicen los demás o vivimos nosotros. Pero en mi experiencia que trabajé en una sección, de hecho así se llama, lo podemos buscar como sección diocesana de evangelización y catequesis aquí en Guadalajara, ya hay unos libros específicos que son para acompañamiento de adolescentes y se acompañan en los tres niveles y que estos temas se tocan ya dentro de la educación religiosa. Yo estudié pedagogía y educación religiosa y se tocan.
no dentro de una moral como muchos catalogamos, pero ya se están tocando y se está abriendo este nuevo concepto de educación religiosa, que hay muchos que inclusive en algunas escuelas que son de religiosas, hay muchas religiosas que también ya están entrando en este paradigma de abrirnos a los cambios y es bueno y se está realizando. De hecho, me tocó ir a algunos cursos que impartían la Comisión de Escuelas Privadas o la Asociación de Escuelas Privadas aquí en Guadalajara y que inclusive nos hacían énfasis en estos temas que como escuelas no debemos de privar a los niños, así sea privada la escuela, necesitamos hablar de esto desde una conciencia de los papás. Y inclusive en los pueblos donde yo iba a prestar mi servicio en pastoral, pues también los padres ya permiten a algunos hablar de estos temas. En algunos talleres que yo impartí se hablaba de esto y les interesa cuando se habla no desde la morbosidad, sino también desde el cuidado, porque de aquí se derivan muchos temas de cuidado para los niños, como es el abuso sexual, la violación y todo eso, y a ellos les interesa. Sí, muchas gracias. Son temas que vamos a tratar de lleno en la tercera unidad. O sea, ¿por qué no hablar de sexualidad en la adolescencia si México es el primer país en embarazo adolescente, ¿no? En fin, hay muchas temáticas que ya irán saliendo en la tercera unidad. Seguimos entonces con educación en derechos humanos en la educación no formal. Y acuérdense que la educación no formal es la que se puede llevar a cabo, por ejemplo, en asilos, en orfanatos, o sea, en espacios no necesariamente dentro del salón de clases. Aquí pues se capacita en derechos humanos, se da financiamiento, se difunden estos derechos humanos, se da fortalecimiento a la colaboración interinstitucional, más o menos lo que ahorita comentaba, ¿no? Apoyos gubernamentales. Tenemos, por ejemplo, los de DARE, que pueden ir perfectamente a dar pláticas a las escuelas sobre consumo de drogas, si nosotros hacemos la petición y no te cobran nada a la institución. Así lo mismo con diversas temáticas. El DIF perfectamente puede ir a dar pláticas a prepa, que fue lo que me tocó a mí, y hasta les regalan condones a los alumnos. Y no crean que les regalan un condón, regalan un montón de condones a cada alumno, ¿no? Y hacen un montón de dinámicas y se llevan juguetes sexuales y cosas así, está muy padre. Difusión de derechos humanos, obviamente la difusión en diversos espacios. A veces se hacen los talleres dentro de un foro, del anfiteatro, de un lugar que tenga de esparcimientos la comunidad. Y todo esto orientado pues a la vinculación y a formar la educación en derechos humanos. Y bueno, el último apartado que me interesa revisar de este documento no es el de servidores públicos, porque como les digo no nos compete, sino algo que sería el de los medios de comunicación. Porque aquí yo vi algo interesante cuando le estaba revisando. El hecho de que se hable de derechos humanos en anuncios de la tele y demás no es porque las empresas quieran hacerlo, sino porque responde a campañas del gobierno que él mismo tiene que hacer para cubrir con ciertos requisitos que les encargan las organizaciones internacionales. Es como cumplir con la agenda. Se cumple con la agenda y eso se refleja en que también en los medios de comunicación se hable de ciertos temas y haya más apertura. Es básicamente el apoyo entre el gobierno y los mismos medios que nosotros tenemos hoy en día. Básicamente ese es el último documento que ustedes pueden revisar. El objetivo de esta clase, como les decía, era no torturarlos con más tema para que ustedes se encarguen de hacer solamente su trabajo final. Entonces, tienen una actividad que vence para mañana, que fue la que hicimos la semana pasada. Nos vemos la próxima semana en presencial y tienen toda esta semana para dedicarse por entero a sus trabajos finales. Y por mi parte, pues, sería todo, muchachos. Hay una disculpa por el audio y demás. Ya saben que aquí le batallamos un poquito con eso. Será todo por la clase. Nos vemos. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias.